La prueba de ADN era concluyente. El hijo de la reina tenía una hija secreta. De repente, el palacio se enfrentó a la pregunta más peligrosa de su historia. ¿Es el deber de la corona ocultar una verdad para sobrevivir, o es su obligación moral admitir la humanidad que se esconde tras sus muros, sin importar el precio? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos actualizaciones e historias no contadas sobre Catherine, princesa de Gales, y su familia real. Hoy les traemos algunas noticias significativas. Nos informan que el príncipe Andrés ha tomado la decisión final de renunciar a todos sus títulos y deberes reales, una medida que ha enviado ondas de choque a través del Reino Unido. El aire alrededor del Palacio de Buckingham era denso, cargado de una tensión casi palpable. Mientras nubes grises se cernían sobre Londres, una multitud silenciosa se congregaba tras las rejas doradas, sus susurros llevados por el viento como presagios de una tormenta inminente. Durante días, la nación había estado consumida por una única pregunta que nadie dentro de los muros del palacio se atrevía a responder. Y entonces, cuando se confirmaron los resultados de ADN, todo cambió. La verdad ya no era un rumor susurrado en pasillos secretos, sino una revelación que sacudió la casa real hasta sus cimientos. Los reporteros llenaban el patio, los flashes de las cámaras parpadeaban incesantemente, mientras un silencio expectante caía antes del anuncio tan esperado. Detrás de los grandes muros, la familia real se preparaba para el momento que ya no podían evitar. El palacio estaba a punto de emitir una declaración final que lo cambiaría todo. La historia comenzó como lo hacen las grandes crisis, con un susurro, débil y casi olvidado, del tipo que se desliza por los corredores cuando el mundo se ha aquietado. Dentro de los antiguos muros del Palacio de Buckingham, donde los secretos se guardan detrás de cortinas de seda y siglos de tradición, alguien pronunció un nombre que no había sido mencionado en años. El susurro llevaba consigo una afirmación demasiado descabellada para creerla, pero demasiado peligrosa para ignorarla. Alguien, en algún lugar, dijo que había otro hijo, un hijo vinculado no a un escándalo o un rumor, sino a la mismísima línea de sangre real. Al principio, fue fácil descartarlo. Una fuente interna del palacio nos revela que los asesores están acostumbrados a los chismes. Cada pocos meses aparece una nueva exclusiva en un tabloide, historias de amoríos secretos, cartas ocultas y herederos ilegítimos. El equipo de prensa real se había vuelto experto en extinguir estos fuegos antes de que se propagaran. Pero esta vez, algo era diferente. El rumor se negaba a morir. No provenía de los rincones sensacionalistas habituales de los medios, sino de círculos privados. Murmullos entre el personal, menciones silenciosas en eventos de caridad y llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando se hacían preguntas. Y entonces llegó el sobre. Llegó sin previo aviso, entregado en mano al palacio por un mensajero desconocido en una lluviosa mañana de martes. Sin remitente, sin sello oficial, solo un simple sobre marrón dirigido a la oficina privada. Dentro había una fotografía descolorida de una joven con unos llamativos ojos azules, un mechón de cabello castaño claro, atado cuidadosamente con una cinta y una sola hoja de papel con 7 palabras escalofriantes. «Saben quién soy. El ADN lo probará». Ese fue el momento en que un simple rumor se convirtió en una amenaza existencial para la corona. La nota fue pasada silenciosamente de un funcionario a otro hasta que llegó a manos del secretario privado. En cuestión de horas, el palacio se sumió en una silenciosa agitación. Se convocaron reuniones en salas secretas. Los asesores debatieron si responder o ignorarlo por completo, pero en el fondo todos sabían que esta no era una carta que pudieran permitirse pasar por alto. En los días siguientes, se intentó rastrear al remitente. El mensajero había desaparecido. La fotografía fue examinada por expertos en seguridad que confirmaron que no era una falsificación digital. El mechón de cabello fue sometido a pruebas de autenticidad. Cada descubrimiento conducía a más preguntas. ¿Quién era la mujer de la foto? ¿Qué edad tenía? Y lo más inquietante, ¿y si realmente estaba conectada con el duque de York?
A medida que los periodistas se enteraban de la inusual actividad en el palacio, las historias comenzaron a filtrarse. Al principio, eran pequeñas. Un susurro en una columna de chismes, un tuit de un observador real. Luego, los medios más grandes comenzaron a hacer preguntas. Al final de la semana, todas las redacciones de Londres perseguían el mismo titular. Algo estaba sucediendo dentro del palacio, algo que la realeza quería contener desesperadamente. A puerta cerrada, se dice que el propio príncipe Andrés reaccionó con silenciosa incredulidad. «Es absurdo», le dijo a un ayudante paseándose por sus aposentos privados. «Alguien está intentando crear problemas de nuevo». Sin embargo, los más cercanos a él notaron algo más. Un destello de inquietud en su voz, como si un recuerdo largamente enterrado comenzara a emerger. Afuera, el susurro se había convertido en un rugido. El mundo comenzaba a hacer preguntas que el palacio ya no podía silenciar, y en algún lugar, en las sombras de esa tormenta creciente, la verdad esperaba, paciente, innegable y lista para cambiarlo todo. La mañana había comenzado como cualquier otra dentro de los muros del Palacio de Buckingham, precisa, ordenada e impregnada de tradición. El personal se movía en silencio por los corredores de mármol. Los mensajeros entregaban documentos sellados y los guardias montaban guardia bajo el cielo gris de Londres. Sin embargo, escondido entre la correspondencia rutinaria del día, había un único sobre destinado a cambiar la historia real. Llegó sin fanfarrias, pequeño, humedecido por la lluvia y dirigido simplemente al secretario privado. Sin dirección de remitente, sin sello, sin marca de origen, a simple vista, parecía ordinario, quizás incluso fuera de lugar. Pero una fuente con conocimiento íntimo ha dicho que cuando el empleado del palacio lo registró en el libro oficial, una profunda inquietud se apoderó de él. El remitente era ilocalizable, el mensajero no identificado y la caligrafía desconocida. Cuando el sobre llegó al escritorio del secretario privado, éste dudó. El papel se sentía más pesado de lo habitual, la escritura deliberada y extrañamente íntima. Con cuidadosa precisión, rompió el sello. Dentro había 3 elementos, cada uno más perturbador que el anterior. El primero era una vieja fotografía, un joven príncipe Andrés en uniforme naval, con el brazo alrededor de una mujer sonriente que nadie reconoció. Detrás de ellos, el sol se ponía sobre la cubierta de un barco, bañando la escena en una neblina dorada. El segundo era un único mechón de cabello castaño claro, atado con una cinta de seda descolorida y sellado en un vial de vidrio. Y en el fondo del sobre yacía una hoja de papel doblada que contenía solo 4 palabras escalofriantes. Ustedes conocen la verdad. Sin nombre, sin petición, solo una acusación escrita en tinta. El secretario privado convocó a 2 asesores de alto rango. Juntos, examinaron la fotografía en silencio antes de guardarla bajo llave. El sobre fue marcado como correspondencia sensible y su acceso fue restringido a un puñado de funcionarios del palacio. Para el mediodía, los susurros ya habían comenzado en el ala oeste. Se convocó una reunión discreta, con las puertas cerradas y las persianas bajadas. Los asesores debatieron todas las posibilidades: chantaje, fabricación, una trampa política. Sin embargo, ninguno podía ignorar la única posibilidad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Y si era real? Las líneas telefónicas zumbaban con urgencia. Se alertó a los abogados y se contactó a la seguridad interna. Cada movimiento fue documentado, cada palabra medida. En segundo plano, se informó a los ayudantes personales de la reina sobre una preocupación privada en desarrollo con respecto al duque de York. Se dieron órdenes de mantener un silencio absoluto. Mientras la tarde se desvanecía en un frío anochecer londinense, las investigaciones comenzaron en secreto. Se revisaron los registros de seguridad, se interrogó a los mensajeros y se examinaron las cámaras de vigilancia. Sin embargo, no apareció nada. El sobre no tenía rastro, ni huellas dactilares, ni origen. Era como si se hubiera manifestado desde las propias sombras. Afuera, los turistas continuaban tomando fotos, los guardias seguían marchando al ritmo y la ciudad seguía su curso sin darse cuenta. Pero dentro del Palacio de Buckingham,
La calma se había fracturado. Ese único sobre, sin marcar, había perforado la ilusión de control y susurrado una verdad que la monarquía ya no podía contener. La carta había llegado, y con ella el primer temblor de una tormenta que pronto sacudiría el mundo real hasta sus cimientos, demostrando que a veces las mayores amenazas a un imperio no vienen de ejércitos o revoluciones, sino de un simple trozo de papel que contiene una verdad olvidada. El mensaje era severo y claro. El pasado no estaba muerto, simplemente estaba esperando el momento adecuado para regresar y exigir un ajuste de cuentas. La tranquilidad del palacio era ahora una fachada, una delgada capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. Cada tic-tac del reloj parecía contar hacia una confrontación inevitable, un punto sin retorno del cual la casa de Windsor podría no recuperarse jamás. La carta sin remitente se había convertido en el arma más letal. Mucho antes de los titulares y la controversia, hubo una historia silenciosa que se había deslizado por las grietas de la historia. Una historia de juventud, de afecto fugaz y de decisiones tomadas a la sombra del deber. Cuando los periodistas comenzaron a indagar en el pasado del príncipe Andrés, reconstruyendo fragmentos de viejas fotografías y susurros enterrados durante mucho tiempo, tropezaron con un nombre casi borrado por el tiempo. Pertenecía a una mujer que nunca estuvo destinada a estar junto a un príncipe. A principios de la década de 1980, cuando el duque de York servía como oficial naval, fue destinado al extranjero para ejercicios de entrenamiento que lo llevaron por todo el Mediterráneo. Quienes sirvieron con él recuerdan esa época como una de libertad y encanto, cuando el joven príncipe era más marinero que realeza, riendo con los tripulantes y sacudiéndose el peso de la vida en palacio. Fue durante uno de esos meses bañados por el sol en Gibraltar, dicen, que la conoció a ella. Isabel Moreu, una joven local con una gracia tranquila y una sonrisa que parecía desarmar incluso a los más reservados. No era una socialité ni una figura de linaje noble. Trabajaba a tiempo parcial en un pequeño café cerca del puerto naval, sirviendo té y notas escritas a mano a los oficiales que pasaban. Su primer encuentro, según un amigo, ocurrió por accidente. Él había dejado un diario en el mostrador y ella se lo devolvió con una risa educada. A partir de ese momento, los dos se volvieron inseparables, escapándose durante las horas libres para compartir conversaciones que se extendían hasta la noche. Amigos de aquellos días todavía recuerdan lo diferente que parecía él, más ligero, más libre, sin defensas. Ella lo hacía reír de una manera que nadie más podía, le dijo uno de sus compañeros navales a un reportero años después. No se trataba de títulos o expectativas, eran solo dos personas tratando de ser normales, pero en el mundo del que él provenía, lo normal nunca fue posible. Se intercambiaron cartas escritas a mano cuando su barco se trasladó a otro puerto. Se hicieron promesas, aunque en voz baja y sin certeza. El deber llamaba y las obligaciones reales nunca perdonaban. En cuestión de meses, la distancia se convirtió en silencio. Las cartas cesaron. Isabel, con el corazón roto e insegura, desapareció de la vida pública poco después. Quienes la conocieron dijeron que se mudó al sur de Francia, llevándose consigo solo recuerdos, y como se revelaría más tarde, algo mucho más duradero. Los años pasaron. El mundo real siguió adelante, envuelto en ceremonias y escándalos por igual. Ella vivió en silencio, criando a una hija que heredó sus ojos, y sin saberlo, sus preguntas sin respuesta. Le dijo a sus amigos que el padre de su hija una vez había usado un uniforme, que era amable e importante, pero que nunca podría ser parte de sus vidas. Para proteger a su hija, enterró la verdad, bajo el silencio, pero los secretos tienen una forma de esperar su momento. Décadas más tarde, esa misma hija descubriría fragmentos del pasado. Una fotografía guardada en un cajón, unas pocas cartas descoloridas firmadas con iniciales que no entendía y una historia que parecía demasiado imposible para ser una coincidencia. Con el tiempo y la creciente confianza de la edad adulta, comenzó a preguntarse si su sangre llevaba un rastro de realeza. Y así,
Lo que comenzó como una fugaz historia de amor olvidada por la historia estaba a punto de resurgir como una revelación lo suficientemente poderosa como para hacer temblar un reino. El pasado, al parecer, nunca se había ido del todo. Simplemente había estado esperando a ser encontrado. Y en esa espera se había convertido en una bomba de tiempo, cuyo tic-tac ahora resonaba en los pasillos de mármol del poder, amenazando con demoler el legado de un príncipe y la estabilidad de una monarquía. La historia de Gibraltar no era solo un recuerdo, era el prólogo de la crisis más fundamental que la Casa de Windsor enfrentaría en un siglo. El aire dentro del Palacio de Buckingham era pesado, denso por el miedo y el peso de secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La misteriosa carta ya había sacudido los pasillos reales. Pero ahora esas ondas de inquietud se habían convertido en olas gigantescas, amenazando con arrastrar a la monarquía a una crisis total. Detrás de las puertas doradas de las oficinas privadas, los asesores más confiables de la reina se reunieron alrededor de una larga mesa pulida, sus rostros pálidos bajo el brillo de los candelabros. Lo que había comenzado como un asunto personal era ahora una emergencia en toda regla que podría fracturar la imagen real sin posibilidad de reparación. Un informante del palacio caracteriza la atmósfera como una de pánico controlado. Afuera, la prensa circulaba como halcones, cada hora traía nuevos rumores. Los periodistas susurraban sobre pruebas de ADN y verdades ocultas, mientras los tabloides se apresuraban a redactar titulares explosivos. En el interior, los teléfonos sonaban sin parar. Los responsables de relaciones públicas hablaban en tonos urgentes, elaborando declaraciones que quizás nunca se usarían. Los abogados revisaban acuerdos de confidencialidad que de repente parecían frágiles. Cada palabra era medida, cada paso cauteloso. El príncipe Andrés se había retirado de la vista pública. Sus aposentos, antes rodeados de personal y visitantes, ahora estaban sellados, su presencia reducida a sombra y silencio. Algunos ayudantes afirmaban que estaba furioso, calificando las acusaciones de ficción, inventadas para llamar la atención. Otros lo describían como pálido e inquieto, caminando durante horas, incapaz de escapar de la pregunta que pendía sobre todo. ¿Y si los susurros fueran ciertos? Los asesores discutieron hasta altas horas de la noche. Un grupo exigía transparencia, creyendo que el palacio debía adelantarse a la historia antes de que se saliera de control. «Es mejor enfrentar la tormenta que fingir que no viene», instó un asesor de alto rango. Pero otros insistieron en que el silencio siempre había sido la mejor defensa de la monarquía, una estrategia perfeccionada a lo largo de siglos de crisis. «Una vez que abres esa puerta», advirtió otro, «nunca podrás volver a cerrarla». La discusión se agudizó hasta que el secretario privado de la reina intervino. Su instrucción fue final: Operación Silencio. No se diría nada públicamente hasta que el equipo legal real completara su revisión. La postura oficial seguiría siendo sin comentarios, pero la mayor preocupación era la propia reina. Su salud había sido delicada durante meses y los médicos instaban a la calma. Sin embargo, la verdad no podía ocultársele para siempre. Cuando finalmente fue informada, los presentes dijeron que se sentó en silencio, el papel temblando ligeramente en su mano. «¿Es verdad?», preguntó en voz baja. Nadie se atrevió a responder. Al caer la noche sobre el palacio, sus muros parecían cerrarse. El personal se movía en silencio, sus rostros serios, cada palabra pesada antes de ser pronunciada. Sabían que un comentario fuera de lugar, una filtración descuidada, podría encender un escándalo fuera de control. Lo que había comenzado como un rumor era ahora una amenaza existencial. Ya no se trataba de proteger la reputación de un hombre, se trataba de salvaguardar la propia monarquía, el alma de la nación. Por primera vez en la memoria viva, el Palacio de Buckingham ya no era el dueño de su propia historia, y todos dentro sabían que la verdad estaba llegando, estuvieran listos o no. El pánico no era solo por el escándalo, sino por la aterradora comprensión de que la institución que representaba la estabilidad podría estar construida sobre una base de secretos frágiles, listos para desmoronarse. El suelo bajo el Palacio de Buckingham temblaba. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, no llegó con truenos ni fanfarrias,
sino con una certeza silenciosa que nadie podía discutir. La prueba de ADN, la única pieza de evidencia que el palacio esperaba que nunca viera la luz del día, estaba completa. Los resultados, sellados en un sobre sin marcar, fueron entregados en una reunión privada celebrada en las profundidades del Palacio de Buckingham. Según una fuente interna, solo 5 personas estaban presentes cuando se abrió: el asesor legal real, 2 ayudantes de alto rango, un representante del laboratorio y el propio príncipe Andrés. En el momento en que se desplegó el papel, el aire en la habitación cambió. Allí estaba, impreso en blanco y negro. Una coincidencia del 99,97%. Ninguna especulación, ningún rumor, ninguna negación podría deshacer lo que la ciencia había revelado. Por un largo momento, nadie habló. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil tic-tac del reloj sobre la chimenea. El príncipe Andrés miraba el documento como si estuviera escrito en un idioma que no podía entender. Su rostro perdió todo color. El asesor legal, un hombre conocido por su compostura, exhaló lentamente y cerró los ojos. «Es concluyente», dijo al fin. Las palabras cayeron como una sentencia. La noticia del resultado se extendió rápidamente por los pasillos superiores del palacio. Los miembros del personal que una vez susurraban teorías, ahora se movían en un silencio solemne. A los pocos que sabían la verdad se les hizo jurar secreto. Sin embargo, de alguna manera, la historia comenzó a filtrarse. En 24 horas, fragmentos de información llegaron a los periodistas. Un informante confiable insinuó que el palacio estaba verificando evidencia biológica sensible. Por la mañana, las cadenas de televisión ya publicaban el titular: «Prueba de ADN real bajo revisión». Fuera de las puertas del palacio, las cámaras comenzaron a congregarse. Los reporteros gritaban preguntas que quedaban sin respuesta. En línea, la especulación se descontroló. El palacio, atrapado entre el miedo y el deber, luchaba por contener la narrativa, pero no había forma de detener la tormenta. La verdad, una vez liberada, se mueve más rápido de lo que el silencio puede alcanzarla. A puerta cerrada, el círculo íntimo de la reina se reunió para decidir el siguiente paso. ¿Debían reconocerse los resultados o debían desaparecer silenciosamente en un cajón cerrado para no ser mencionados nunca más? Los asesores advirtieron que cualquier encubrimiento colapsaría eventualmente bajo la presión pública. La verdad, después de todo, tenía pruebas científicas detrás, innegables, rastreables y ahora peligrosamente cerca de ser filtradas en su totalidad. A medida que pasaban las horas, el príncipe Andrés se aislaba cada vez más. Amigos lo describieron como retraído, caminando sin cesar, murmurando que debía haber habido un error. Sin embargo, en el fondo, incluso él parecía saber que la verdad era inamovible. No se puede razonar con el ADN. No se puede apelar al linaje, al título o al privilegio cuando uno se enfrenta a las inflexibles matemáticas de la ascendencia. A última hora de esa noche, la reina fue finalmente informada. El documento fue colocado ante ella en una bandeja de plata. Lo leyó lentamente, su expresión ilegible. Cuando terminó, simplemente volvió a colocar el papel y susurró: «Entonces, debemos hacer lo que es correcto». Afuera, las luces del palacio brillaban débilmente contra la niebla de Londres. Adentro, la historia había cambiado una vez más. Un secreto enterrado durante décadas ya no era un susurro, ni un rumor, ni un escándalo. Era un hecho. Y a partir de ese momento no habría vuelta atrás. El ADN había dictado una sentencia, y la corona, por primera vez, estaba obligada a escuchar. Cuando la noticia finalmente estalló, se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, cada cadena de televisión, periódico y plataforma digital de todo el mundo tenía una sola historia dominando los titulares. La revelación de ADN, confirmada que vinculaba al príncipe Andrés con una mujer cuyo nombre había estado oculto durante décadas. El palacio de Buckingham aún no había hablado, pero no importaba, el propio silencio se convirtió en el sonido más ensordecedor de todos. Fuera de las puertas del palacio, la escena era un caos.
Reporteros de todos los continentes se apretujaban hombro con hombro bajo el cielo gris de Londres. Sus micrófonos apuntaban hacia la entrada dorada, como si esperaran que alguien, cualquiera, emergiera. Los helicópteros sobrevolaban, y el parpadeo rítmico de las luces de las cámaras convertía la fachada del palacio en un mosaico de especulación e incredulidad. Incluso los guardias reales, estoicos como siempre, parecían incómodos bajo el peso de la atención global. Todas las principales cadenas interrumpieron su programación regular para transmitir noticias de última hora. ADN real confirmado. Los presentadores de programas de entrevistas diseccionaron cada palabra del informe filtrado. Se reprodujeron en bucle imágenes de archivo de los años navales del príncipe Andrés. Fotografías granuladas de sus viajes resurgieron, mostrándolo junto a mujeres no identificadas cuyos rostros ahora eran estudiados fotograma a fotograma. En las redes sociales aparecieron millones de publicaciones en cuestión de horas, algunas llenas de indignación, otras de simpatía, pero todas cautivadas por la misma pregunta: ¿cómo pudo un secreto de esta magnitud permanecer enterrado durante tanto tiempo? Los corresponsales reales luchaban por obtener declaraciones, pero el palacio permanecía en silencio. Los responsables de prensa se negaban a atender llamadas y los correos electrónicos oficiales devolvían respuestas automáticas. Ese silencio alimentó el frenesí. Sin claridad, la especulación se convirtió en hecho. Los foros en línea estallaron con teorías de conspiración, encubrimientos, testigos silenciados y acuerdos de décadas. Otros insistían en que la reina lo había sabido todo el tiempo y había elegido proteger la institución en lugar de la verdad. Dentro de las redacciones, los editores debatían sobre ética mientras perseguían los índices de audiencia. En el Parlamento, incluso los políticos comenzaron a comentar. Algunos argumentaron que la monarquía necesitaba modernizarse y enfrentar la rendición de cuentas. Las encuestas de opinión reflejaron la división. Por primera vez en años, la confianza pública en la monarquía había caído bruscamente. La institución que una vez parecía intocable, ahora temblaba bajo el escrutinio. En cafeterías, salas de estar y pubs, la misma conversación resonaba en toda la nación. Si ocultaron esto, ¿qué más han ocultado? La revelación no se trataba simplemente de una hija o un resultado de una prueba. Se trataba de la frágil relación entre la tradición y la verdad en un mundo que ya no se inclina ante el silencio. Al caer la noche, las luces del palacio brillaban débilmente detrás de las cortinas corridas. Los reporteros permanecían afuera, reacios a abandonar sus puestos. En algún lugar dentro de esos muros, los asesores discutían y los teléfonos sonaban sin respuesta. El mundo esperaba una declaración, una explicación, cualquier cosa que pudiera restaurar la dignidad perdida. Pero el palacio no dio ninguna. Por primera vez en la memoria viva, el silencio de la familia real se sintió como una rendición. La historia ya no era suya para controlarla. La verdad, una vez oculta tras puertas chapadas en oro, ahora pertenecía al pueblo y exigían saberlo todo. Durante casi una semana, el mundo había esperado. Cada hora traía nuevos titulares, nuevas teorías y nuevas preguntas que el palacio se negaba a responder. Pero cuando el reloj marcó el mediodía de un jueves gris, todo cambió. Los medios de comunicación de todo el mundo interrumpieron sus transmisiones cuando apareció un aviso oficial en las puertas del Palacio de Buckingham. Se llevará a cabo una rueda de prensa de emergencia a las 15. El mensaje era breve, pero su significado era claro. El silencio, finalmente, se había roto. Para cuando los reporteros se reunieron en la sala de prensa del palacio, el aire estaba eléctrico por la tensión. Las cámaras se alineaban en las paredes y los micrófonos apuntaban como flechas hacia un único podio cubierto con el escudo real. El zumbido de las conversaciones susurradas llenaba la sala mientras periodistas de todos los principales medios de comunicación se disputaban el espacio. Algunos creían que el palacio lo negaría todo, otros esperaban una disculpa, pero nadie sabía exactamente qué se diría, solo que lo que viniera a continuación resonaría durante generaciones. Afuera, miles de personas se congregaron cerca de las puertas. Turistas se mezclaban con manifestantes, partidarios de la realeza con escépticos,
Se instalaron pantallas en todo Londres para transmitir el evento en vivo. Incluso aquellos en casa dejaron lo que estaban haciendo, atraídos por la historia que se desarrollaba. Esto no era solo una declaración, era la monarquía enfrentándose al mundo moderno en tiempo real. Exactamente a las 15, las puertas se abrieron y una portavoz de alto rango avanzó. Vestida de gris oscuro, con expresión solemne, ajustó el micrófono. La sala se quedó en silencio, todas las lentes hicieron zoom. Su voz tembló ligeramente al comenzar. Tras una revisión exhaustiva y la consulta con expertos independientes, la Casa Real confirma que los recientes hallazgos de ADN son exactos. Estos resultados establecen una conexión biológica entre Su Alteza Real el Príncipe Andrés, Duque de York, y la persona previamente identificada en informes recientes. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, continuó, leyendo cada palabra con cuidado. El duque reconoce los hallazgos y expresa su profundo pesar porque este asunto haya permanecido sin resolver durante tanto tiempo. La familia real reconoce el dolor causado por años de especulación y silencio y extiende su apoyo a la persona afectada. Sin pausas dramáticas, sin adornos, solo una precisión tranquila, el peso de cada frase presionado contra el aire inmóvil. La monarquía sigue comprometida con la transparencia, la integridad y los valores de servicio que definen su legado, dijo. Pedimos que se conceda privacidad a todas las partes mientras la familia busca abordar este asunto con dignidad. Y entonces, casi tan repentinamente como había comenzado, terminó. Se retiró, dejando la sala en un silencio atónito. Durante un minuto completo, nadie se movió. Luego, la sala estalló con preguntas gritadas al unísono, los flashes estallando como relámpagos. Pero la portavoz ya se había ido. No habría seguimiento ni aclaraciones. La declaración era final. En todo el mundo, las reacciones llegaron a raudales. Algunos elogiaron al palacio por decir finalmente la verdad. Otros lo acusaron de un cálculo de tiempo y años de ocultamiento. Los comentaristas lo llamaron la admisión real más significativa del siglo. Afuera de las puertas, algunas personas lloraban mientras otras simplemente miraban, luchando por creer lo que acababan de escuchar. Dentro del palacio, la reina estaba sentada en silencio, la televisión todavía brillando suavemente en el fondo. Por primera vez en su reinado, había permitido que la verdad prevaleciera sobre la preservación. La corona había sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos. Pero esto era diferente. Era el momento en que la monarquía entraba en la era moderna, humillada, expuesta, pero extrañamente humana. Las palabras fueron pocas, pero su impacto fue eterno. La verdad había salido a la luz y la era del silencio había terminado. Durante la mayor parte de su vida, había existido en silencio, alejada del ruido de los asuntos reales y el escrutinio público. Su mundo era pequeño y estable, un hogar modesto, un círculo cercano de amigos y el recuerdo de una madre que una vez habló de un hombre de uniforme con ojos amables y una promesa que nunca se cumplió. Había crecido con historias que parecían cuentos de hadas, del tipo que terminan antes de que se revele la verdad. Pero ahora, después de décadas de incertidumbre, el cuento de hadas se había convertido en un titular. El mundo finalmente conocía su nombre: Isabel Moreau. Cuando apareció para su primera entrevista televisada, el mundo se detuvo a escuchar. El escenario era simple, un estudio con luz suave, colores apagados y la presencia tranquila de una mujer que había pasado su vida llevando una verdad que nadie quería oír. No llevaba joyas ni ropa de diseñador, solo un pequeño colgante que había pertenecido a su madre. El entrevistador comenzó con delicadeza, preguntando sobre su infancia, la primera vez que sospechó que podría estar conectada con la familia real y los años de silencio que siguieron. Ella habló en voz baja, pero su voz transmitía fuerza. «Mi madre nunca quiso un escándalo», dijo. «Solo quería que yo supiera quién era. Me dijo que un día la verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, debería enfrentarla con gracia, no con ira». Hubo una pausa, del tipo que llena una habitación de emoción antes de que las palabras puedan hacerlo. «Escribí cartas», continuó, «a oficinas, a organizaciones benéficas, a cualquiera que pudiera escuchar.
Ninguna fue respondida. Empecé a creer que estaba persiguiendo fantasmas. Durante años había sido desestimada, su historia tildada de fantasía, pero los resultados del ADN lo habían cambiado todo. Lo que una vez sonó a imaginación era ahora ciencia innegable. La mujer que había pasado toda una vida siendo ignorada finalmente se encontraba en el centro de la historia, y sin embargo no había amargura en su tono, solo paz. «No quiero un título», dijo, «no quiero riqueza ni reconocimiento de la manera que la gente espera. Solo quiero que la verdad permanezca, por mi madre, por mí misma y por aquellos que me creyeron cuando nadie más lo hizo». Sus palabras tocaron una fibra sensible que ni siquiera el palacio pudo silenciar. En toda la nación, los espectadores se sintieron inesperadamente conmovidos. Su compostura desarmó a los cínicos y su humildad suavizó a un público endurecido por los escándalos reales. Por un momento, no fue un titular, no fue una controversia, fue una hija hablando desde el corazón sobre la pérdida, la identidad y el dolor silencioso de no ser vista. Mientras hablaba de perdón, su voz tembló ligeramente. «No culpo a nadie», dijo. «Todos hacemos lo que debemos para proteger a quienes amamos, pero la verdad tiene su propio tiempo, y cuando llega, nos libera a todos». Cuando terminó la entrevista, el presentador le agradeció y ella sonrió. Una sonrisa pequeña y genuina que pareció levantar el peso de años. Afuera, los comentaristas lo llamaron el momento más humano en la historia real. Por primera vez en mucho tiempo, la historia ya no trataba de poder o escándalo, trataba de sanación, y en ese momento tranquilo y sin defensas, la mujer, una vez oculta en las sombras, se convirtió en la voz que recordó al mundo que incluso en las historias reales, la verdad todavía tiene un latido. En los días que siguieron a la declaración oficial y la entrevista de la hija, una extraña calma se apoderó de la nación. No la calma de la paz, sino la que llega después de que pasa una tormenta y todos se quedan contando lo que queda. El palacio de Buckingham, acostumbrado durante mucho tiempo a ser el centro de la ceremonia y el control, ahora se encontraba humillado bajo el peso de una nueva realidad. El escándalo no había destruido la monarquía, pero la había cambiado para siempre. Dentro de los muros del palacio, la atmósfera era diferente. Las reuniones, antes llenas de protocolo y cortesía, ahora llevaban un trasfondo de inquietud. Los asesores hablaban en tonos medidos, eligiendo sus palabras con cuidado quirúrgico. Discusiones susurradas sobre reforma y modernización comenzaron a circular entre los cortesanos de alto rango. Por primera vez en generaciones, la idea de la rendición de cuentas real no era un tabú, era una necesidad. La decisión de la reina de enfrentar la verdad, en lugar de ocultarla, había dividido la opinión incluso dentro de su propia familia. Algunos elogiaron su valentía, llamándolo un acto de gracia y claridad moral que reafirmaba su legado como una monarca que servía por encima de sí misma. Otros lo vieron como peligroso, creyendo que en el momento en que la corona se inclinara ante el juicio público, su misterio y su poder comenzarían a erosionarse. Sin embargo, en la quietud de su estudio privado, se informa que la reina le dijo a un ayudante: «Nunca se trató de la imagen. Se trataba de hacer lo correcto ante Dios y la historia». Esas palabras, aunque nunca se pronunciaron públicamente, definieron el espíritu del momento. En las semanas siguientes comenzaron a tomar forma reformas silenciosas. El palacio introdujo nuevos protocolos para verificar reclamos de linaje, un procedimiento conocido internamente como verificación de herencia. Historiadores y asesores comenzaron a revisar archivos antiguos, asegurándose de que ninguna sorpresa futura pudiera sacudir el trono de nuevo. Los equipos legales redactaron políticas sobre transparencia y documentación, un reconocimiento silencioso de que incluso la monarquía más antigua del mundo ya no podía depender del secreto como su escudo. La reacción pública fue mixta, pero contemplativa. Algunos vieron la admisión real como una purga, prueba de que incluso las instituciones centenarias podían evolucionar frente a la verdad. Otros creían que la revelación había fracturado para siempre la ilusión de la perfección de la familia real. Los comentaristas nocturnos debatían si este era el ajuste de cuentas moderno de la monarquía o su lento deshacer. Sin embargo, a través de todo ello,
Un sentimiento parecía unir al público: el respeto por la verdad y una renuente admiración por una monarca que se había atrevido a enfrentarla. Isabel Moreu, la hija en el centro de todo, se retiró de la vida pública, rechazando entrevistas y evitando la publicidad. Se la vio una vez dejando flores en las puertas del Palacio de Buckingham, un gesto que conmovió a millones. La fotografía de ese momento, su figura tranquila bajo las rejas de hierro, se convirtió en la imagen definitoria de un capítulo que la monarquía nunca olvidaría. Al caer la noche sobre el palacio, sus luces ardían suavemente contra el oscuro cielo de Londres. El escudo real todavía brillaba sobre las puertas, pero ya no simbolizaba una perfección intocable. Se erigía, en cambio, como un recordatorio de resistencia, humildad y el costo de la verdad, porque al final, ninguna corona, ningún título y ningún legado pueden permanecer intactos ante el poder de la verdad. La monarquía había sobrevivido a la tormenta, pero nunca volvería a ser la misma. Mientras el crepúsculo cubría el palacio de Buckingham en tonos de plata y azul, el mundo seguía hablando. La historia que comenzó como un susurro se había convertido en una revelación que sacudió los cimientos de la propia realeza. En todos los continentes, la gente debatía sobre la verdad, la lealtad y el precio del silencio. ¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo para la monarquía o el lento desmoronamiento de sus secretos más antiguos? Una cosa era cierta: la historia había cambiado para siempre. La corona había sobrevivido, pero el precio de esa supervivencia fue una institución más fragmentada y susceptible que nunca. El hijo ha respondido por el pasado, y el futuro rey ha visto de primera mano cómo un solo secreto puede amenazar con derribar un imperio. El aura de infalibilidad, cuidadosamente construida durante siglos, se había hecho añicos. La monarquía ya no era una entidad mística y distante, se había revelado como dolorosamente humana, falible y vulnerable. La institución, que una vez pareció intocable ahora, temblaba bajo el peso del escrutinio público, enfrentando una nueva y precaria realidad. Las reformas silenciosas, como el protocolo de verificación de herencia, eran un reconocimiento silencioso de que el viejo mundo de secretos y silencios había terminado. El palacio había aprendido la lección más significativa de la década: la autenticidad es la nueva nobleza. La imagen final de esta saga no fue de ira ni de escándalo, sino de una tranquila dignidad. Isabel Moreu, la mujer que había vivido en las sombras, dejando un ramo de flores en las puertas de hierro que una vez la excluyeron, se convirtió en un símbolo inesperado, no de venganza, sino de una gracia que la propia monarquía luchaba por encontrar. Su gesto silencioso fue más poderoso que cualquier declaración oficial. Era un acto de cierre, de paz, que resonó en todo el mundo. La monarquía ahora avanza hacia un futuro incierto. El príncipe Andrés, antes segundo hijo amado de la reina, es ahora un paria cuyo legado estará marcado para siempre por el deshonor y el escándalo del que nunca podrá escapar. Una monarquía establecida sobre el patrimonio valora sus fisuras más que la riqueza, y éstas son más difíciles de reparar. La verdad había escapado de las puertas, y el mundo estaba observando, porque cuando la realeza sangra honestidad, el mundo nunca aparta la mirada. La historia no ha terminado todavía. Gracias por ver el video. Por favor, compartan sus opiniones y adiós por el momento. La monarquía ha sobrevivido, pero la era del silencio ha terminado para siempre. El precio de la verdad ha sido la imagen de infalibilidad que la Casa de Windsor tardó siglos en construir. Este no fue solo el final de un secreto, sino el comienzo de un nuevo capítulo incierto, donde la corona debe ahora gobernar no solo por derecho divino, sino por la frágil confianza del pueblo. La lección ha sido impartida. La autenticidad es la nueva nobleza. Gracias por ver Intrigas de la Corona. ¿Creen que la monarquía saldrá más fuerte de esta crisis o es este el principio del fin? Déjennos saber sus pensamientos en los comentarios. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias no contadas. Hasta la próxima.